José Juan, para hacerlo. Buenas tardes, bienvenidos a la Asamblea General de la IFRC, donde establecemos la visión, la estrategia y las políticas que guían nuestro movimiento, uniendo a las sociedades nacionales de todo el mundo. En la sesión de hoy nos centraremos específicamente en un tema que creo que nos toca a todas las sociedades nacionales, específicamente de las Américas, y es uno de los retos humanitarios más grandes que nos atraviesa en este momento, la migración. Aquí, bueno, estas tres Cruces Rojas son expertas en el tema, respondiendo al tema migratorio, tanto trabajando con personas migrantes en tránsito, personas pues retornadas, temas de inclusión social en sus países. Así que hoy tengo el honor de presentarles aquí a mi izquierda al señor Reinaldo Bedoya, vicepresidente de la Cruz Roja panameña, al señor Mauricio Paredes, vicepresidente de la Cruz Roja hondureña, y a la señora Marilyn Bonfante, directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja colombiana. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Hoy quiero comenzar con una primera pregunta para todos, y es, cuéntenos así de manera general la respuesta que brindan en sus países, tanto a las personas en tránsito, migrantes, por ejemplo en el caso de Honduras, sabemos que tienen un programa muy grande de personas retornadas, en Colombia también el programa de inclusión social, y bueno, cuéntenos así de manera general acerca de estos programas. Marilyn, usted tiene el micrófono, así que podemos comenzar ahí y luego con los compañeros. Bueno, muchas gracias. Yo creo que primero es bueno anotar, y quisiera centrarme sobre todo la migración que pasa por el Darién, porque es la que luego alimenta esos flujos migratorios por el resto del continente. Y que todos hemos coincidido en decir de que es una verdadera crisis humanitaria. Son más de 5.000 kilómetros cuadrados que deciden estas personas atravesar con todo lo que esto conlleva para llegar a Panamá. Entonces, para nosotros, esto ha significado la necesidad de tener toda una oferta de servicios robusta. Son 27 puntos de atención al migrante bajo nuestro modelo PAN, y también tenemos los CAOs, que son los centros de atención y orientación a los migrantes. Estos puntos de atención al migrante básicamente ofrecen servicios de salud, ¿verdad? Desde medicina general, enfermería, promoción y prevención en salud, todos los temas de entrega de medicamentos y apoyo psicosocial, pero también tenemos dentro de estos puntos de atención al migrante la oferta de servicios de protección, orientación en ruta, la asesoría sobre derechos y por supuesto todo lo que es la entrega de agua potable, restablecimiento de contactos familiares y entrega de ayuda humanitaria y en algunos casos alojamientos temporales. Muchísimas gracias, Marilyn. Aquí le voy a pasar el micrófono a Ronaldo para que también nos pueda contar acerca del trabajo en Panamá. Claro que sí. Antes de responderte la pregunta, quiero referirme y destacar sobre todo el excelente trabajo y esfuerzo que realizan nuestros voluntarios y voluntarias o que están vinculados al programa de migración de la Cruz Roja panameña, así como nuestro equipo de gestión o colaboradores. Muchas veces pensamos que con esta crisis, como bien lo ha dicho mi colega Marilyn, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, quizás lo que hacemos es muy poco, pero eso poco o mucho que hace nuestro personal, particularmente en Darién, después de que las personas pasan por el Parque Nacional y la selva, definitivamente cambia vidas. Desde Cruz Roja Panameña nosotros hemos implementado puntos específicos en conjunto con las autoridades panameñas en nuestro rol de auxiliaridad de las instituciones públicas, y también el contexto que presenta Panamá, a diferencia de nuestros amigos y vecinos de Colombia, es que en Panamá, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se trabaja en base a un flujo controlado, es decir, las personas no pasan la frontera colombo-panameña y quedan, digamos, con disponibilidad y libertad de caminar por el país a los puntos que ellos decidan, sino que son efectivamente recepcionados en comunidades de acogida y luego son transportados entonces a las estaciones de recepción migratoria que el Estado panameño pues ha implementado. Y en estas estaciones de recepción migratoria nuestro personal se enfoca en elementos muy cónsonos
con lo que ha mencionado Marilyn, y particularmente creemos y consideramos que esta es una de las grandes fortalezas del movimiento, al tener una especie de coherencia en los rubros de servicio que se brindan a lo largo del camino que siguen estas personas migrantes. Cruz Roja Panameña se enfoca en la producción de agua segura y la promoción de la higiene a través de sus especialistas de WASH. También tenemos el tema de salud en emergencias con curaciones, revisiones, tamizaje, tanto para bebés, niños, niñas, madres gestantes. Tenemos, por supuesto, el servicio de restablecimiento de contacto entre familias, de los cuales pues tenemos algunas historias de éxito que quizás más adelante podamos compartir. Y en paralelo o transversal a todo esto, nuestro enfoque de protección, género e inclusión. Muchas de las personas pues requieren algunos apoyos adicionales, que estoy seguro que también podremos discutir más adelante, y la aplicación también del enfoque transversal de participación comunitaria y rendición de cuentas ha sido un pilar fundamental para mejorar los servicios que en este momento proveemos. Muchísimas gracias por esa intervención. Aquí ahora queremos conocer un poco acerca del caso de Cruz Roja Hondureña y el trabajo que están haciendo en esta crisis humanitaria. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estoy totalmente en consonancia con los comentarios vertidos por nuestros colegas de las Sociedades Nacionales de Colombia y Panamá. Obviamente se ha convertido en un tema que trasciende las fronteras y obviamente trasciende nuestras sociedades nacionales. Sin embargo, el hecho de que esto sea un escenario multipaís no quiere decir que no podemos tener, como lo decía mi compañero Renaldo, una coherencia en la acción de la respuesta. En ese sentido, como sociedad nacional hemos adaptado nuestro contexto de respuesta con un enfoque prioritario a las necesidades reales que tiene esta población migrante una vez que llega a nuestro territorio nacional. En este sentido también, y con un enfoque y con una idea de poder maximizar los recursos que cada vez se vuelven un poco más escasos, entonces nuestra atención también indica un proceso donde la respuesta va basada en la necesidad. En este sentido, nosotros hemos ido trabajando, adaptando nuestros puntos de servicios de asistencia humanitarias, han estandarizado protocolos a lo largo de la ruta, desde que salen de Colombia, pasan por Panamá, por Costa Rica, Honduras, Guatemala, hasta que están en territorio mexicano, de tal forma de que esto sienta esa lógica en el servicio. Pero más allá también existe todos estos casos que poco a poco van surgiendo, porque yo sí profundizaría un poco más en el tema que tiene que ver con la protección. En ese sentido, nuestra sociedad nacional también está haciendo esfuerzos para poder reforzar las capacidades que tienen nuestros colaboradores y nuestros voluntarios en poder identificar a aquellas personas con necesidades especiales de protección. En esto obviamente conlleva todo el espectro que está contenido en protección, género e inclusión, todo lo que tiene que ver con violencia basada en género, violencia sexual, etcétera, porque cada vez es más evidente, cada vez existe más conciencia y cada vez el migrante necesita o siente la necesidad de que a través de nuestro movimiento sus casos puedan ser escuchados, sus casos puedan ser atendidos. Nos hemos convertido en lo que nosotros trabajamos en ser, y es ese agente de cambio, pero ese agente que nos da seguridad, que nos da confianza y que podemos ser ese lugar seguro para ellos. Por eso es que hemos trabajado un poco en fortalecer esa estrategia y cada día estamos teniendo una mejor respuesta. Sin embargo, también es importante, y solo con esto concluyo, que estos deben de ser procesos que también sean coherentes con las respuestas estatales que estén vigentes, para poder tener una responsabilidad compartida en cómo buscar una respuesta y una alternativa a los problemas. Muchísimas gracias. Usted mencionó algo que quisiera resaltar, y es que, por ejemplo, las personas migrantes apenas ven esa Cruz Roja, apenas ven esa media luna roja, reconocen que pueden acercarse a un lugar seguro, a compartir sus experiencias, a pedir ayuda y bueno, saben pues que nos pueden encontrar en diferentes partes de su trayecto, ¿no? Entonces quisiera con eso preguntarles cuáles son tal vez esas cosas o esos casos que ven más dentro de sus países de personas, ¿no? Esas necesidades que las personas tienen una vez que llegan a sus países o que retornan a sus países. Pudiésemos comenzar igual con Marilyn y así mantenemos el mismo orden. Claro que sí.
la trayectoria del flujo migratorio. Sí, ya lo hemos dicho, es una situación humanitaria lamentable, ¿no? Solo para ambientar esta respuesta, compartirte que según datos de Migración Colombia, en los últimos años más de 1.200.000 personas han decidido tomar el paso por nuestra frontera Urabá, específicamente en Necoclí, ¿verdad?, hacia Panamá. Y de eso tenemos nacionalidades. La primera nacionalidad en este momento, no lo era hace algunos años, es la venezolana. Pero también tenemos ecuatorianos, también tenemos cubanos, colombianos que han decidido, pero también tenemos transnacionales. Entonces, India, China, Bangladesh, de otros países. ¿Qué pasa con esto? Esta frontera, que ya decía, son más de 5.000 kilómetros cuadrados de selva, en donde además hay actores del conflicto, ¿verdad?, se convierte en un escenario propicio para violación de derechos, y entonces las principales necesidades dependen también de eso. Lo primero, protección. Y protección internacional, transnacional, transfronteriza, ¿verdad? Segundo, normalmente cuando estamos hablando que los venezolanos están ocupando el primer lugar en escoger esta ruta, ya vienen de una travesía desde que salieron de su país. Claro, porque comienzan usualmente la frontera sur de ustedes. Claro, entonces cuando llegan a Necoclí, llegan en condiciones precarias de salud, desnutrición, deshidratación, afecciones en la piel, ¿verdad? Las enfermedades crónicas exacerbadas por no consumir los medicamentos. Y a esto se le suman las enfermedades propias de acuerdo a la edad, porque al principio eran solo jóvenes, pero ya hoy tenemos adultos con discapacidades, niños, mujeres embarazadas. Y lamentablemente pues eso también va cambiando el patrón de cuáles son esas necesidades, ¿verdad? Entonces, las necesidades son las de asistencia en salud, las necesidades son las de alimentación, las necesidades son las de apoyo psicosocial por todo lo que viven en esta travesía, las necesidades son las de protección, las necesidades son las de alojamiento. Y por último decirles que, por ejemplo, en Necoclí, ellos a veces tienen que quedarse hasta 6 meses mientras consiguen recursos para seguir su viaje, y en esos 6 meses se convierten en habitantes de playa o habitantes de calle. Muchísimas gracias, Renalo, aquí para que nos cuente. Sí, quizás en la misma sintonía, ¿no? Porque al final lo agradable de este espacio donde estamos hoy contigo es que sigue una secuencia lógica en ese trayecto que las personas migrantes o en calidad de movilidad humana siguen. No quisiera repetir lo que mi colega, la doctora Marilyn, ha mencionado, sino enfocarme quizás en un grupo etario particularmente vulnerable. De las cifras que tiene la Cruz Roja Panameña, que van cónsonas evidentemente con las cifras oficiales del Estado, actualmente a septiembre de 2024, el 22% de las personas que han cruzado el Parque Nacional Darién son niños o niñas. Y esto representa una clarísima situación de reto, porque luego entonces tenemos niños también con capacidades especiales, niños también con, como decía Marilyn, enfermedades ya crónicas que requieren un medicamento particular o especial, y que nuestro equipo de salud, pues desde las comunidades de acogida, Bajo Chiquito, Canán Membrillo, hasta que llegan a la estación de recepción migratoria temporal en Lajas Blancas, pues hacemos todo lo posible para proveer esa asistencia, evidentemente dentro de nuestras capacidades de respuesta y acorde a lo que el financiamiento que tenemos disponible nos permite, ¿no? Pero también, más allá de mencionar estas áreas un poco tristes, que nos entristecen a todos y que pueden crear inclusive y generan inclusive frustración en el cuidador, surge siempre la pregunta: ¿cómo cuidamos al cuidador? ¿Cómo cuidamos a nuestros voluntarios?
Y para eso siempre tratamos de compartir historias de éxito. Y aprovecho que menciono niñez para mencionar una muy rápido. Tuvimos recientemente un padre de nacionalidad venezolana, coincidencialmente, un papá de 40 años, joven, con una niña de menos de 10. Y nuestro equipo identifica que la niña se encontraba muy triste, visiblemente triste. Al acercársele y hacer esa intervención inicial para conocer el contexto, la niña lo que refiere es que extrañaba su escuela, extrañaba a sus amigos, extrañaba sus actividades de pintura donde coloreaban, tenían temas de arte. ¿Qué hicimos a través de SEA y de PGI? SEA, que es las siglas de exacto, participación comunitaria y rendición de cuentas, y PGI, pues protección, género e inclusión. Nuestro equipo inmediatamente procura una alianza o derivar el caso a otras agencias humanitarias que tienen espacios seguros para niños, pero ya se iban, ya habían conseguido los recursos para poder abordar el bus y continuar su viaje hacia la frontera Panamá-Costa Rica. Pero nuestro equipo logra conseguirle a la niña lápices de colores y un libro de colorear. Entonces, esas lágrimas de esa niña se transforman inmediatamente en una sonrisa. ¿Qué crees? Se transmite inmediatamente al voluntariado, se transmite inmediatamente al equipo de gestión. Entonces es importante siempre también tratar de resaltar no solo las necesidades de estas personas, sino también esas pequeñas victorias que todas juntas generan un impacto importante en el ánimo, en la sociedad, en ese círculo familiar, sobre todo de estos niños que atraviesan esta ruta que siguen las personas migrantes, con múltiples retos. Muchísimas gracias por compartir y bueno, nos gustaría conocer el caso de Honduras ahora. Bueno, yo creo que nuestros colegas han resumido bastante bien mucho de lo que vemos en común. Yo creo que desde el punto de vista de Cruz Roja Hondureña yo trataría de resaltar dos aspectos un poquito importantes para nosotros. Primero es que muchas de las necesidades que obviamente resaltan en el caso de la migración en tránsito son aquellas necesidades que están vinculadas al tema de la salud. Y en ese sentido, para nosotros, con mucha alegría, nuestro trabajo en conjunto y con ese rol auxiliar que tenemos como sociedades nacionales, hemos logrado que el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, pueda desarrollar una guía de atención de salud a personas en movimiento. Esto ha sido un elemento importantísimo porque ha sentado las bases legales y obviamente técnicas para que los operadores de salud dentro del aparato estatal tengan las herramientas necesarias para poder saber qué pueden hacer y hasta dónde pueden hacer en el tema de brindar acceso de salud a aquellas personas que lo necesitan y que están obviamente en movimiento. Un trabajo que nos sentimos orgullosos de ser parte de, porque como Sociedad Nacional, en conjunto con el apoyo del CICR y obviamente la Federación, hemos trabajado para no solo la creación del documento, que fue una parte en colaboración con el comité, pero luego impulsar la implementación de la misma. En la actualidad incluso se encuentra hasta en una etapa de una primera revisión, ya una vez después de que ha sido puesta en función. Y la segunda parte serían, y como lo decía Renaldo, no solo ver las historias tristes que son conmovedoras y que sabemos que probablemente son más que cualquier otra, pero también aquellas historias de éxito. Para nosotros, algunas vivencias que recientemente hemos tenido han sido casos donde nuestros equipos legales, nuestros oficiales de protección, han podido identificar a aquellas personas que han sido separadas a lo largo de la ruta de sus seres queridos por diferentes razones. En algunos casos con separaciones que han sido forzadas y separaciones que han tenido algunos aspectos vinculantes con temas legales. Y el asesoramiento en el tiempo correcto ha permitido que muchas de estas situaciones se puedan resolver o que por lo menos le den un rayo de esperanza a aquella persona sobre cómo moverse adelante, cuáles son los siguientes pasos a seguir, cómo no quedar rezagado en una situación donde muchas veces el acceso a una asesoría legal podría determinar el futuro de una causa y por ende evitar también continuar en un periodo de separación prolongado. Así que para nosotros esos aspectos también son importantes como sociedad nacional, sobre todo también y tal vez para solo poner sobre la mesa también la experiencia que como sociedad nacional
de Cruz Roja Hondureña tenemos, porque para nosotros el tema de la población en tránsito es relativamente una historia de hace unos 5 o 6 años a la fecha, pero nuestra historia de atención de migrantes data desde un poco más atrás del 2012, atendiendo a nuestra población hondureña retornada, que esa es una historia. Me encantaría, y aprovecho porque me encantaría que nos pueda contar un poco más justo acerca de ese apoyo que han podido brindar desde Cruz Roja Hondureña a la población retornada, porque como usted dice, viene de larga data que han podido pues comenzar ese trayecto, y creo que ha sido una de las primeras experiencias de la Cruz Roja pues en la región de las Américas, brindando el servicio y a personas pues en retorno. Bueno, trato de resumírtelo muy rápido. Nosotros empezamos ahí como por el 2012, enero, febrero, identificando con un equipo de terreno del CICR que existía una llegada algo irregular de ciudadanos hondureños a territorio nacional, deportados de México principalmente, y que no se conocía mucho al respecto. Hicimos algunas misiones de terreno, nos dimos cuenta de que existían muchas necesidades, pero por sobre todo primaban aquellas que eran necesidades vinculadas a temas humanitarios. En ese sentido, formulamos un plan de trabajo que nos permitió, con un financiamiento de varios años, poder establecer nuestro primer punto de asistencia humanitaria en frontera, que era la frontera Honduras-Guatemala en el sector de Corinto, en el norte de Honduras, donde estuvimos trabajando casi 4 años. Y luego un punto de inflexión, la crisis de los migrantes niños o menores de edad no acompañados en la frontera norte o sur de Estados Unidos, norte de México, donde más de 80,000 menores en el 2014 se encuentran en este punto fronterizo procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Eso genera un cambio radical dentro de la política del gobierno de Honduras. Se generan algunas estrategias, y dentro de las cuales se reconoce o nace la creación de los centros de atención de migrantes retornados. A la Cruz Roja Hondureña en el 2015, en conjunto con los componentes del movimiento, se nos invita a participar de la creación del primer centro de atención, y por ende nos invitan a que participemos, que movamos nuestra operación y que la integremos a este centro. De tal manera que, para no hacer más larga esta historia, pero con un final muy interesante, porque esto dio paso a que no solo fuéramos integrados dentro del Centro de Atención de Migrantes, sino que nos dieron la oportunidad de dirigir y administrar el centro. Ese se convirtió en nuestra primera gran oportunidad de ser referentes en el tema de retornados. Un centro que hoy por hoy tiene 7 sobre 8 años de estar funcionando bajo la dirección y la administración de la Cruz Roja Hondureña, pero con la responsabilidad financiera del Estado. Algo que es sumamente importante, porque es una oportunidad y es una experiencia única, donde los principios del movimiento y de las sociedades nacionales son respetados, pero también a la vez articulamos en ese rol de auxiliares de los poderes públicos del Estado. Es una magnífica oportunidad. En la actualidad la Cruz Roja Hondureña tiene también la administración de un segundo centro, siempre en la zona norte del país, pero este especializado con un enfoque a familia y niñez y adolescencia, obviamente en conjunto con ese rol de responsabilidad compartida con la Secretaría de Estado que maneja el tema de la niñez y la adolescencia, que es la CENAF. Entonces, para nosotros ha sido todo una experiencia muy gratificante, porque el poder brindarle a ese segmento poblacional que es del tejido social del cual proviene nuestro voluntariado es único. Y con esto termino, una gran experiencia que nunca vamos a olvidar. Un voluntario nuestro atendió a su padre retornado. Gracias por compartir esa historia. Yo he tenido la oportunidad de acompañarles a Cruz Roja Hondureña en estos centros, y los felicito pues por la labor que están llevando a cabo para brindarles pues estos servicios a sus personas, a las personas pues hondureñas. Así que muchísimas gracias por compartir, y quería aprovechar pues para que vayamos haciendo una conclusión de este espacio y preguntarles pues, Marilyn, Ronaldo, si les gustaría compartirnos alguna conclusión o alguna historia pues de esos servicios que también se brindan en Colombia y en Panamá. Sí, yo
muy en sintonía con mis compañeros. Creo que son muchos los casos de éxito, las historias que nos dan satisfacción de que estamos cumpliendo la misión. En Colombia, el haber a la fecha atendido ya más de 3 millones de migrantes, cada vez en condiciones mucho más dignas, con servicios de calidad, definitivamente se ha constituido en una de esas razones por las que nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Pero sin duda alguna también somos conscientes de que las necesidades siguen siendo muchas y creo que yo aprovecharía este espacio que me das para el cierre, más bien para hacer un llamado. Yo creo que los migrantes tienen derecho, ¿verdad?, a movilizarse en condiciones dignas y seguras. Creo que tenemos que hacer ingentes esfuerzos porque se respeten sus derechos, porque tengan información. Y también tienen derecho a poder prosperar en el lugar que elijan estar, ¿verdad?, sin ningún tropiezo y sin ninguna afectación de su salud, de su vida, de su bienestar y mucho menos la separación con su familia. Entonces creo que mientras nosotros sigamos haciendo esa labor, buscando ese ideal, nos debemos sentir satisfechos y esto pues justifica cualquier trabajo y cualquier inversión que hagamos. Muchísimas gracias, Marilyn. Aquí, Renaldo, te comparto el micrófono. Perfecto, gracias. Sí, de nuevo, ¿no? Mucha sintonía con mis colegas. Por ejemplo, en la pregunta que realizas para la conclusión, yo quiero referirme muy rápidamente a esa gran labor que justamente en paralelo a la atención a personas migrantes viene realizando la Cruz Roja Panameña en las comunidades de acogida y las comunidades circundantes al área. Muchas veces, y creo que Colombia y Honduras no me dejarán mentir, el sentir de la población local al respecto de los recursos que desde las cruces rojas de la región se invierten en la atención a la población migrante, pues puede representar o puede generar algún tipo de fricción y es perfectamente entendible, porque muchas veces estas comunidades de frontera, de sitios apartados, tienen sus propias carencias históricas y al ingresar algún tipo de recurso, material, talento humano, como es el caso de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Panameña, a realizar acciones, pues definitivamente la población se pregunta, ¿y para nosotros qué hay? Y en ese sentido, la Cruz Roja Panameña, a través de sus socios cooperantes, ha podido llevar temas tan básicos como la promoción de higiene, como conectividad, como sensibilizar al respecto de la importancia de un manejo adecuado de los desechos sólidos, ¿verdad? Y por supuesto temas que tienen que ver con la incidencia en gestión de riesgo a desastres, para disminuir esa situación de vulnerabilidad de estas comunidades a inundaciones, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, en sintonía, yo pienso que no solamente enfocarnos en aquellas cosas que definitivamente nos hacen sentir tristes y ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero ciertamente como movimiento, la coherencia del movimiento, la incidencia del movimiento, en nuestro caso en América, de la Cruz Roja y por supuesto en otras partes del mundo de la Media Luna Roja, pues ha creado sinergias importantes. Nosotros justamente formamos parte de ese grupo de liderazgo de migración del movimiento y estamos aquí participando de este evento y a partir del día domingo en el Consejo de Delegados con el ideal, me robo tus palabras, Marilyn, el ideal de que nuestros representantes a nivel de las más de 190 sociedades nacionales que componen el movimiento internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja adopten la nueva estrategia de migración del movimiento. Y ha sido parte de nuestra tarea a lo largo de estos años, puedo decir, muchos años. Impulsar, hacer esa incidencia a nivel de nuestra gobernanza para que justamente esos marcos de referencia, tareas, grupos de tarea, grupos de trabajo, estrategias de implementación, cajas de herramientas inclusive, bajen a nuestro voluntariado y se vea reflejado eso en la atención de la población migrante. Entonces me sumo a ese llamado de Marilyn al respecto no solamente de la corresponsabilidad que compartimos como auxiliares de las instituciones públicas de los estados, sino también esa responsabilidad de nuestra propia gobernanza en acuerpar y facilitar esta adopción de esta nueva estrategia
que va a redundar en beneficio de todos los países que están inmersos en esta ruta que siguen las personas migrantes. Buenísimo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por liderar estos esfuerzos, gracias a ustedes y a sus equipos de voluntarios y voluntarias que están en el terreno. Y bueno, con eso concluimos hoy. Invito a todo el público que está aquí escuchándonos a que sigan a la Cruz Roja hondureña, Cruz Roja colombiana, Cruz Roja panameña en sus redes sociales. Igualmente, si están aquí en este evento de la Asamblea General, justo en el segundo piso tenemos una exposición acerca de migración en las Américas. Les invito a que pasen a visitarla y bueno, que sigan acompañándonos en estos en vivos que vamos a tener el resto de la semana. Saludos a todos. Bye.